¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy ha quedado visto para sentencia el juicio por la muerte de Asunta. Los abogados defensores de los padres de la niña han expuesto sus alegatos finales. Especialmente llamativo ha sido el de Gutiérrez Aranguren, el abogado de Rosario Porto. Su estrategia ha sido echar balones fuera al mencionar otros casos y apelar a la sensibilidad del jurado popular. Todos somos humanos y todos podemos equivocarnos. Es mejor que haya una persona culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Han sido 3 semanas de juicio en Santiago de Compostela en las que hemos escuchado a más de 100 testigos entre conocidos de la familia, profesores de Asunta, peritos, investigadores o forenses. En los próximos minutos les vamos a contar qué argumentos ha expuesto en su alegato final también la abogada de Alfonso Basterra y analizaremos los grandes titulares de este intenso juicio. También el papel del jurado popular. El lunes se encerrarán para deliberar. Van a estar aislados, incomunicados, dice la ley, no pueden tener comunicación más que con el magistrado presidente para pedir más instrucciones. Y la deliberación es secreta, ¿no? Y no pueden salir de allí encerrados hasta que lleguen a un veredicto. La noticia que les vamos a contar es la muestra de que la rueda de la economía no se detiene nunca. Amancio Ortega ha sido el hombre más rico del mundo durante solo unas horas. El cofundador de Inditex había alcanzado el primer puesto de la lista Forbes esta mañana con un patrimonio de 78.700 millones de dólares. ¿Qué sucedía hace solo unas horas? Pues que Bill Gates, el fundador de Microsoft, le ha adelantado con una fortuna de 79.400 millones de dólares. Cifras astronómicas. Son datos actualizados en tiempo real por la propia lista Forbes. El motivo, la cotización de Microsoft en bolsa. Enseguida les contamos quién es quién en esta lista, pero la jornada nos deja, como siempre, más que contar. Lucía Viral, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gladys. Este fin de semana vamos a tener que estar más que nunca pendientes del reloj porque toca cambio horario. La madrugada del domingo a las 3 serán las 2. La adaptación al horario de invierno se ha venido heredando desde el siglo XIX. España la implantó por primera vez en 1973 con la crisis del petróleo. Dicen que se hace sobre todo por el ahorro energético, pero ¿realmente vale la pena? Un profesor de ingeniería eléctrica nos lo va a contar en unos minutos. Para el catedrático Jorge Mira, este cambio responde a razones de la física. Un debe ir movendo as súas horas, que son as horas que regulan a nosa vida, do verán para o inverno. Por lo tanto, é absolutamente necesario o cambio de hora que se produce 2 veces ao ano. Las tasas de ahorro que da son tan bajas que realmente no son apreciables, es muy difícil verlo. Se llaman aparcamientos disuasorios. Su función es precisamente esa, proporcionar un espacio gratuito donde dejar el coche lejos del centro urbano para liberar las ciudades de atascos y dobles filas. Hay varios repartidos por las ciudades gallegas, aunque no todos han cosechado el mismo éxito. En Pontevedra llevan años impulsando este tipo de medidas y están llenos. En A Coruña acaban de abrir el primero, está completamente vacío. Nos subiremos al coche para comprobar la utilidad de estas plazas. Otra infraestructura es hoy protagonista, el corredor Monforte-Sarria, abierto al tráfico desde las 5 de esta tarde. Por la mañana era inaugurado este tramo de 11 kilómetros con una amplia representación institucional encabezada por el presidente de la Xunta. Asegura el BNG que las obras llevan tiempo terminadas, pero que se ha esperado a que Feijóo tuviese un hueco libre en el calendario para cortar la cinta. Los nacionalistas le han echado en cara al PP los sucesivos retrasos que acumula el proyecto. Otro presidente, el de la Generalitat, Artur Mas, ha comparecido este viernes de forma voluntaria en el Parlament en una jornada en la que tenía que dar muchas explicaciones. Sí, l'he vist. I què? I el tornaré a veure? Sí, lo he visto. ¿Y qué? Volveré a hacerlo. Con estas palabras, Mas
daba por buenas las informaciones publicadas por varios medios que apuntaban a una reunión entre él y Jordi Pujol. Un encuentro que se habría producido poco antes de que comenzaran las detenciones en el seno de Convergencia esta semana por el caso de las mordidas del 3%. La última detención se ha producido hoy mismo, la del ex tesorero del partido, Daniel Osácar. El presidente se defiende asegurando que todo es un espectáculo para desacreditar a su formación. Nueva búsqueda en Francia de los restos del empresario Publio Cordón. El ex grapo gallego Francisco Silva Sande, condenado a 28 años de cárcel, ha dado una nueva ubicación donde se podría encontrar su cuerpo. En el pasado ya señaló otros puntos, pero ahora el terrorista arrepentido ha ofrecido una nueva localización. Afirma que otro de los grapo que participó en la captura del empresario zaragozano le reveló en la cárcel el sitio exacto donde se deshicieron del cadáver. La familia agradece a la Audiencia Nacional que 20 años después mantenga la búsqueda, pero tiene pocas esperanzas de que aparezca. Total desconcierto sobre lo sucedido ayer por la tarde cerca de Gran Canaria, donde 3 militares del Ejército del Aire sufrían un accidente de helicóptero. Al poco tiempo de hacerse público el suceso, un portavoz del Ministerio de Defensa aseguraba que la tripulación había sido localizada y rescatada con vida por un pesquero marroquí. Una versión que no coincide con la que hoy se ha dado. Defensa todavía no ha conseguido contactar con ellos. En media hora comparecerá públicamente en la base canaria de Gando el ministro Pedro Morenés. Termina el juicio por la muerte de Asunta Basterra. En la jornada de hoy han tomado la palabra las defensas de los dos únicos acusados en este crimen para hacer la ronda de alegatos finales. Después de 3 semanas, los abogados de Porto y Basterra han echado el resto, cada uno a su manera. Mientras el abogado de Rosario Porto, Gutiérrez Aranguren, ha intentado desviar la atención y sembrar la duda, Belén Ospido, la defensora de Basterra, ha intentado alejar al padre de Asunta de la imagen de posible intoxicador de la pequeña. El caso ha quedado visto para sentencia. El lunes comienza a deliberar el jurado popular. Han sido 3 semanas de juicio y por los juzgados de Fontiñas han pasado más de 100 testigos. Con una idea general de lo que pudo haber pasado el 21 de septiembre de 2013 sobre la mesa, llegaba el turno de las defensas. El abogado de Rosario Porto era el primero en intervenir esta mañana. Gutiérrez Aranguren ha vuelto a insistir en que el asesino de Asunta podría seguir libre y ha recordado llamativos casos con jurado popular en los que las sentencias fueron erróneas. Para defender a Rosario Porto, nada mejor que sembrar la duda sobre la investigación. Todos somos humanos y todos podemos equivocarnos. Es mejor que haya una persona culpable en la calle que un inocente en la cárcel. O poniendo encima de la mesa otros casos donde se culpó a un inocente, Caso Vaninkoff. donde se tardó años a encontrar el culpable, Eva Blanco, creo que todos ustedes conocen el caso. Hay alguien ahí fuera, suelto. o donde también se drogó a la víctima. Caso del pederasta de Ciudad Lineal. Oiga, hay gente ahí fuera que ataca a víctimas iguales, niñas de origen asiático, y que previamente les da lorazepam. Un alegato lleno de referencias personales para justificar las vueltas extrañas que Rosario dio en coche. Me crié y viví en Santiago 27 años y conozco bien la ciudad. Percepciones subjetivas sobre la relación de Rosario con su hija. Una situación de felicidad y de complicidad madrija absolutas. Y esto no se rompe de un día para otro. Y sobre los perros del vecino al encontrarse su cliente cuando supuestamente trasladaba el cadáver de Asunta. Y todos conocemos que los perros en estas situaciones detectan lo que el hombre no detecta. Aranguren no entiende que no ladraran. Muy diferente ha sido el alegato final de la abogada de Basterra. Belén Ospido ha intentado dejar claro en todo momento que si su defendido compró cajas y cajas de Orfidal, no fue en ningún momento para sedar a Asunta. A Belén Ospido no le salen las cuentas de que Asunta fuese sedada con 27 o más pastillas de este medicamento y ha echado mano de la calculadora. También ha insistido en que Basterra no se movió de casa en la jornada del crimen y que tampoco fue la parte manipuladora de esta pareja.
Con lo que se queda doña Leticia Pacto es con la cara de que el que va allí es el señor Basterra. ¿Dónde están las pastillas que compró el señor Basterra para la señora Porto? Desde luego no haciendo acopio para dárselas a nadie. Desde luego lo que no nos dan son las supuestas más de 27 pastillas que supuestamente toma Asunta, más las que supuestamente se le habrían estado tomando antes, más bueno, todo ese mundo de posibilidades de lo que la niña hizo. Y en cualquier caso, y eso es lo importante para mí, esta cuenta se la hago para que entiendan que si el señor Basterra compró 3 cajas, se las dio a la señora Porto. La señora Porto le dijo a él que consumía Orfidal y que lo necesitaba porque la noche del 4 al 5 había sido un episodio estresante y creía que no iba a poder dormir. Él no tenía por qué pensar que la señora Porto no estaba consumiendo esas pastillas, que las cajas que le conseguían no eran las necesarias para cumplir, satisfacer o cubrir la necesidad de lo que tenía pautado y, por tanto, no tenía ningún motivo para pensar que ahí lo que se estaba produciendo era un hecho extraño y no un consumo normal de un medicamento pautado por el médico. Al final de la sesión de hoy, el juez le ha dado la oportunidad a los acusados de expresarse por última vez en la sala y esto ha sido lo que ha pasado. Derecho a dirigirse al tribunal si quiere hacer alguna manifestación. ¿Quiere hacer uso de ese derecho? No quiere. De acuerdo. La misma pregunta le hago a don Alfonso Basterra. Si quiere usted dirigirse al tribunal, ¿tiene derecho a la última palabra? ¿Quiere usted dirigirse al tribunal? Nada que decir. Último paso de este juicio por la muerte de Asunta después de 3 intensas semanas en las que hemos escuchado de todo en boca de los acusados, de sus abogados, del fiscal, de los testigos y la última parte ya de los científicos que aportaron las pruebas periciales. Lucía. Vamos a hacer un recopilatorio de los grandes titulares que nos deja esta vista, una de las más mediáticas y esperadas de los últimos tiempos, más allá de Galicia. Todo arrancaba en los juzgados de Santiago, en Fontiñas, la mañana del 30 de septiembre, con este mensaje de partida. Esto fue cosa de los dos. Nosotros no tenemos que probar nada. Las acusaciones tienen que probar que nosotros hemos hecho... Cuando ustedes pronuncien un veredicto de no culpabilidad respecto de ella, sí se nos permitirá buscar al verdadero autor de los hechos, porque está por ahí fuera, puede estar causando daño. El fiscal presuponiendo la culpabilidad de ambos y no solo eso, sino la participación de ambos en la autoría material de los hechos, de la muerte de la pequeña. Enseguida los padres de Asunta se defenderían. Primero fue el turno de la madre. ¿Mató usted a su hija? No, no maté a mi hija. ¿Lo digo? No maté a mi hija. No maté a mi hija. No maté a mi hija. ¿Estorbaba a su hija? No, por Dios. ¿Tenía planes con ella de futuro? Muchos. Un lloroso "yo no maté a mi hija" que contrarrestaba con la misma frase pero en un tono muy distinto, pronunciada justo al día después por Alfonso Basterra, que fue advertido por la mesa en varias ocasiones para que corrigiese su actitud chulesca y desafiante. ¿Mató usted a su hija? Por supuesto que no. ¿Tenía algún interés en la muerte de su hija? Por supuesto que no. Como no tenía interés en matar a mi hija, si era lo que más quería en el mundo. Entonces, si se puede practicar un mínimo de empatía en unas cosas que a mi juicio me sorprenden, pero bueno, usted sabrá su trabajo. Podemos decir, Asunta, dejémonos del cadáver, ¿de acuerdo? Se lo agradezco, es un rasgo de humanidad que le pido, nada más que eso. Y después de que han salido todas las demás... La línea, se tomarán imágenes del fondo de la sala y no de las pantallas. Ahora nos preocupamos de la imagen de la niña. Su prioridad era encontrar a la niña. ¿Y usted cuál cree que podría ser? Pues encontrar a mi hija, vamos. ¿Cuál que puede ser? ¿Ir mejor a una partida de póker con los policías o qué? Es que me parece tan absurda la pregunta. Y tras las intervenciones de los dos únicos acusados, llegaba la hora de los testigos. Uno de los agentes de la Guardia Civil que participó en el registro de la casa de Teo llamaba la atención sobre un comportamiento de Rosario que le pareció extraño. La madre de la niña subió acelerada para dirigirse a una papelera que contenía varios objetos. En el momento de encender la luz, digo, Rosario, pero espera, por favor. Observo una papelera a mi izquierda, en el suelo, una papelera de mimbre, que contiene diversos objetos. Hay, al menos que recuerde, una mascarilla 3M, hay un amasijo de papeles en la papelera y una cuerda
anaranjada. Entonces ella en ese momento quiere agacharse para coger la papelera, se agacha. Y yo instintivamente lo que hago es levantar la papelera y digo, no toque nada. Otro testigo, en este caso una de las profesoras de Asunta, recuerda uno de los días en los que la niña llegaba a clase aletargada. ¿Por qué? La pequeña le daba la respuesta a unos polvos blancos que le había suministrado su mamá. Claro, yo le dije directamente, entonces ¿estuviste con alergia? Y ella me dijo, no, yo no tengo alergia, yo no sé lo que me están dando, que nadie me quiere decir la verdad. Unos polvos, me dieron unos polvos blancos, ¿pero quién te los dio? Mamá. ¿Y qué pinta en toda esta historia el hombre del semen? Sus restos biológicos, recuerden, aparecieron en la camiseta que llevaba puesta Asunta el día de su muerte. Ese mismo hombre que Aranguren, abogado de Porto, señaló desde el primer momento para distraer la atención sobre la posible implicación de su clienta. Intervenía por videoconferencia para negar cualquier tipo de vinculación con la familia. Yo no conozco a la niña, nunca la he visto, ni a los padres, ni a nadie de su entorno. Y llegan un día y me dicen que hay muestras de semen en su camiseta y yo acabo de salir de prisión a mi edad, estaba lleno de nervios, muy mal. 14 de octubre, según los médicos, la niña había ingerido al menos 27 pastillas, 27 comprimidos de Orfidal el día D. Asunta las consumió entre 3 y 4 horas antes de su muerte, una muerte que no fue accidental. Pregunta-respuesta. ¿Cuántas pastillas había tomado? No lo sabemos. ¿Al menos cuántas pastillas había tomado? Al menos 27 de 1 miligramo tendría que haber tomado. ¿Estamos ante una muerte accidental o ante una muerte intencionada? Intencionada. Las pruebas forenses demuestran que Asunta no tuvo opción de defenderse antes de ser asfixiada, debido precisamente a los altos niveles de lorazepam que tenía en el cuerpo. Nubilación, letargia, hasta estado comatoso. ¿Estaría en condiciones de oponer resistencia a una agresión? Yo creo que estaba gravemente intoxicada. Entonces estarían muy limitadas sus capacidades de defensa. Llegábamos al final del juicio con un cambio de postura del fiscal, de comenzar señalando por igual a los dos. Su estrategia terminaba por dirigir la mirada hacia Rosario como única autora material de los hechos. Ella y no Alfonso habría ahogado a la niña. Claro que para el fiscal, Alfonso Basterra también fue partícipe del crimen. Cuando la asfixian, estaba en compañía de su madre. El que ha facilitado el instrumento, el arma y la bala es tan asesino como el que aprieta el gatillo. Resumen de esos grandes titulares, pero este caso y este juicio por la muerte de Asunta Basterra ha dejado también sensaciones e incógnitas. Han sido muchos días. Establecemos conexión en Santiago de Compostela porque siguiendo estas 3 semanas de juicio ha estado nuestro compañero de La Voz de Galicia, Juan Capeans. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Juan, hoy hemos visto en esta última jornada por el juicio de Asunta de nuevo a Rosario Porto nerviosa, haciendo gestos, incluso llorosa, a Alfonso Basterra muy tranquilo. Es la sensación que nos ha dejado todas estas semanas de juicio, un comportamiento completamente diferente de los dos únicos acusados, ¿no? Sí, realmente ha sido un comportamiento bastante habitual en las 3 semanas. Ella bastante nerviosa, emocionada, y él pues por momentos algo huidizo con la mirada, pero desde luego muchas veces estuvo tenso y haciendo casi un juicio paralelo, pues sobre todo haciendo negaciones y arqueando cejas cuando algo no le convencía, sobre todo cuando intervenía el fiscal, con el que ha tenido varios roces incluso antes del juicio. Juan, ¿te ha sorprendido que la línea que han llevado las defensas de Porto y Basterra fuese tan similar? Me refiero a que no se hayan atacado, a pesar de que en su día Rosario Porto en aquella primera declaración dijo que había sido Basterra quien le había dado los polvos blancos a su hija, incluso dejó caer en sus declaraciones que él la podía haber agredido. ¿Te sorprende que la línea fuese tan similar?
No es sorprendente en la medida en que si te pones en el punto de vista de la acusación, pues es probable que todo se cayese si no se apoyaban entre ellas. ¿Te sorprende? Y desde luego... Sí, perdona, Juan, sigue. No, desde luego me pareció normal y esperable, además. En las últimas horas parece que la balanza se ha desequilibrado hacia el lado de Rosario Porto, que parece que los indicios, desde luego, tienen mucho más que ver con el papel de la madre. Parecía que el golpe de gracia lo daba el fiscal cambiando ayer ese párrafo en ese escrito de acusación. Sí, bueno, yo ahí querría hacer una puntualización, porque realmente lo que hace el fiscal es puntualizar que es al menos Rosario Porto la que está en el chalet de Teo, pero dice que también puede estar Alfonso Basterra, es decir, que deja la posibilidad, entendemos, y todos entendimos así, que lo que pretende es no pillarse los dedos de alguna manera. Si esa pregunta va a llegar al objeto del veredicto y el jurado va a tener que responder, había la posibilidad de que saliera negativa porque no consideren que Alfonso Basterra estaba en el chaleteo, por lo cual es cierto que no se ha demostrado con solidez. De todas estas semanas, ¿te ha sorprendido algún testimonio de todos estos testigos, peritos que hemos escuchado? Bueno, yo creo que jurídicamente hay uno que es estratégico, que es el de la profesora de violín, que es la única que habla de polvos blancos, cuando durante la instrucción los propios acusados lo hicieron. A nivel emocional, pues evidentemente, y esto lo digo a nivel personal, pues a mí me emocionó la madrina porque nos presentó una asunta de la cual nos habíamos olvidado. Pues era una niña que pasó un verano extraordinario en Vilanova y después pues pasó lo que pasó y la conocemos por otros hechos que son terribles. Y además yo querría destacar a la propia asunta, que habla el 5 de julio coincidiendo con el episodio del hombre que entra con guantes de látex en su casa y a través de un WhatsApp dice: me han intentado matar. Y envía ese WhatsApp el mismo día en el cual Alfonso Basterra asiste a una farmacia de la ciudad y compra Orfidal. 2 meses y pico después, esa niña muere con Orfidal en su organismo. Yo creo que pues no hay mucho más que decir, más allá de la coincidencia o de todo lo que se ha dicho durante estas 3 semanas, ¿no? Precisamente acabas de mencionar ese caso de ese intruso que meses antes supuestamente entraba en la casa, en el piso de la madre de Asunta, donde estaban las dos, en plena noche, que intentaba matar, dice la madre de Asunta, a su hija. Que haya temas como este del intruso o incluso el de las cuerdas que aparecieron en la casa de Teo, que hayan quedado un poco en el aire sin resolver, que no se pueda concluir que son las mismas cuerdas naranjas que aparecieron en el escenario donde se encontró a la niña, ¿puede determinar un poco el caso, que haya incógnitas, o es algo normal? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que en el caso de los sucesos del 4 al 5 de julio, bueno, pues efectivamente no se va a poder saber qué ocurrió exactamente, pero sí desde luego nos vale para marcar un inicio, junto con el ingreso de Rosario en el hospital, sobre qué se debe investigar. Y el caso de las cuerdas, que al final pues no aparece ADN y no son capaces de demostrar que sean las mismas cuerdas las que están en la pista de Feros y la que está en el chalet, desde luego lo que sí que ocurre es que es una pista amortizada, en el sentido de que desde el primer momento une los dos espacios de Teo, donde aparece el cadáver y donde supuestamente murió Asunta. Y bueno, en esa medida pues tienen muchísimo interés, más allá de que al final no se haya podido demostrar que sean las mismas cuerdas. Sobre las defensas, Juan, hoy hemos visto de nuevo al letrado defensor de Rosario Porto. Permíteme decir que en todo su esplendor, con unos argumentos clarísimos, estilo peculiar de Gutiérrez Aranguren. Yo no sé si para agarrarse a los pocos argumentos que le podrían quedar a su defendida, ¿no? Bueno, yo creo que la labor, en este caso de los abogados de la defensa, pues no era crear un relato. Eso le toca a la Fiscalía y a la acusación popular, y ellos pues bueno, han ido saltando sobre aquellas pruebas e indicios
para intentar desmontarlas, generar dudas, que es exactamente lo que deben hacer. No tienen por qué montar un relato, porque eso le corresponde a la acusación. Ahora solo nos falta esa parte, la parte del jurado. El lunes se encierra a deliberar. ¿Se ha comentado algo, Juan, en las últimas horas sobre cuándo podríamos saber esa decisión precisamente del jurado? Bueno, yo creo que el objeto del veredicto lo va a redactar el juez el lunes por la mañana, se lo dará al jurado a media mañana aproximadamente. Probablemente sean muchas preguntas y entonces pues es fácil que pase el lunes y al menos la mañana del martes. Sería fácil. Además, en el momento en el que exista un veredicto, tienen que llamar a los dos acusados que están en Teixeiro y puede haber un margen de 1 a 2 horas para que los reúnan en la sala y que se lo comuniquen. Juan, la última, a nivel mediático, tú que has estado en esa vorágine de tantos días, yo creo que nos hemos enfrentado a un juicio que ha marcado un antes y un después, por lo menos a nivel sucesos en Galicia, ¿no? Pues desde luego. Para mí personalmente ha sido una experiencia increíble, porque además creo que todos los profesionales que han estado en el juicio pues lo han hecho con mucha seriedad y sin entrar en cuestiones que podrían ser polémicas. Y bueno, yo creo que ha sido una experiencia única y agradable desde luego en el sentido profesional. Muy desagradable por la temática, claro que sí. Gracias, compañero, por tus impresiones. Mañana te leemos, como siempre, La Voz de Galicia. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Nosotros seguimos. Finalizaron, por lo tanto, las declaraciones en la sala y la palabra la toma ahora el jurado popular. El lunes comienza a deliberar para determinar si Alfonso Basterra y Rosario Porto son o no culpables de haber matado a su hija. Pero hoy nos preguntamos cómo va a ser esa deliberación, el proceso, si van a tener que estar los miembros del jurado aislados o no, o si tiene que ser un veredicto unánime. 9 personas en busca de un veredicto. El jurado popular comenzará a deliberar el lunes, pero ¿cómo lo hará? Van a estar aislados, incomunicados, dice la ley. No pueden tener comunicación más que con el magistrado presidente para pedir más instrucciones. Y la deliberación es secreta. Tendrán que responder a preguntas concretas siguiendo las instrucciones que antes de retirarse a deliberar les dará el juez. Darles una especie de proyecto o borrador del veredicto, donde se contienen todos los puntos sobre los que el jurado se ha de pronunciar. Les proporciona también unas instrucciones acerca de cómo han de contestar a todas esas preguntas. Es un papel muy delicado porque el magistrado tiene ahí prohibido, expresamente por la ley, que se trasluzca cualquier opinión que tenga sobre la valoración de las pruebas. ¿Cuándo podremos conocer el veredicto? La ley no marca tiempos, pero el juez puede darles un toque de atención pasados 2 días y la decisión final no tiene que ser unánime. Para todo lo que sea favorable, es decir, para la absolución, hace falta nada más que 5 votos, mientras que para la condena y todo lo que sea perjudicial para el acusado se necesitan 7. En cuanto haya acuerdo, volverán a la sala para comunicar la decisión, una vez que el juez haya comprobado que no hay defectos de forma. El magistrado presidente puede devolver hasta 3 veces el veredicto al jurado para que subsanen esos defectos de forma. Si eso no se produce a la 3ª vez, entonces estamos ya ante la posibilidad de una disolución del jurado y la constitución o el nombramiento de un nuevo jurado que volvería a celebrar el juicio. Ocurrió en el caso del asesinato de Lacayo Porto, donde hubo que repetir el juicio. Una situación diferente fue ya el caso Baninkoff. Aquí la decisión del jurado no se cuestionó, pero nuevas pruebas acabaron demostrando que Dolores Vázquez era inocente y fue puesta en libertad. Volvemos en unos minutos con más que contar porque hay que repasar muchísima actualidad en esta jornada.